La presión venosa central refleja la cantidad de sangre que regresa al corazón y la capacidad del corazón para bombear la sangre hacia el sistema arterial. La presión venosa central nos va a determinar la precarga ventricular. Observemos el procedimiento. Procedimiento. Previo lavado de mano, nos tenemos que poner la bata y colocarnos los guantes estériles. Luego la gorra, luego la mascarilla. Luego debemos organizar bien el equipo, siempre con la técnica estéril. Vamos a explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar, incluso cuando el paciente esté inconsciente. Señor Kimmer, en esta oportunidad vamos a realizarle la toma de la presión venosa central. Espero su colaboración y no le va a doler. La preparación. Para eso es importante identificar al paciente, es decir, el nombre del paciente. Luego, informar al paciente. Como mi compañera ya lo hizo previamente, debemos hacer eso. Luego, debe estar en una posición de cúbito supino. El paciente debe disponer de un catéter, lo cual vemos que ya lo tiene instalado. Así también la vía debe estar permeable o no podemos permeabilizar con el cloruro de sodio. Debemos recordar que todos estos procedimientos tienen que ser estériles. El catéter venoso central debe estar conectado a la tubuladura de infusión que va directo al suero. Y acá tenemos del catéter al suero. Y también tenemos la tubuladura de medición, que esto va acoplada a la regla. Tenemos que está conectada a la regla. Bueno, en un primer paso, esto se dirige el flujo desde la tubuladura de perfusión a la tubuladura de infusión, hasta llenarla completamente. Ahora tenemos que ver la variación de cómo está oscilando, ¿no? La variación de la curva, que puede variar de 10 a 12 milímetros de mercurio. Los valores normales son de 0 a 5 centímetros de agua en la aurícula derecha y de 6 a 12 centímetros de agua en la vena cava. Asimismo, pues se sugiere que cuando acá observamos de 0 hasta 6 centímetros, significa que puede haber una hipovolemia en el paciente, ¿no? Y debemos de usar plasma o expansores del plasma, y también si está por encima de los 20, según la regla, pues sugiere que puede tener una insuficiencia en el miocardio. Cuando observamos nosotros en el monitor, porque también está conectado, va a haber diferentes ondas, entre las cuales tenemos la onda A, que refiere a la contracción auricular, la onda B es llenado auricular y la onda C es la contracción isovolumétrica ventricular. Previo la realización de higiene de manos antes de la técnica. Colocarnos la mascarilla. Nos colocamos los guantes a poner. Retiramos el apósito del paciente. Vamos a observar si tiene enrojecimiento, algo dañido. Vamos a aplicar directamente clorexidina alcohólica al 2% por todo el catéter. Esto, mientras preparamos el campo, se va a secar. Una vez realizado eso, vamos a abrir los guantes estériles. Echamos la gasa. También tenemos que tener jeringas de 10 cc que ya están en la riñonera, y vamos a tener heparina sódica. Una
Una vez ya todo preparado, comenzamos a ponernos los guantes estériles en el mano dominante. Luego procederemos a cargar el cloruro de sodio en 2 jeringas. Repetimos el otro con la clorhexidina al 2%. Ya una vez cargadas las 2 jeringas, procedemos a colocar el otro guante estéril. Ya puesto todo, colocamos la compres de esta manera. Cogemos una base impregnada y limpiamos el catéter de adentro hacia afuera. Desechamos y otra vez de adentro hacia afuera. Vamos a cambiar los tapones. Cogemos otras gasitas y empezamos a limpiar uno por uno. Clorhexidina. Y procedemos a cambiarlo. Sacamos el tapón y empezamos a colocarlo. Y esto desechamos. Y desechamos. De la misma manera procedemos a cambiar el otro tapón. Vamos a verificar que nuestro catéter esté permeable y haya reflujo de sangre. Para ello vamos a utilizar una jeringa estéril de 10 mililitros para comprobar que nuestro catéter venoso central esté en la vía correcta. Recordemos que cuando realicemos la aspiración debe haber reflujo de sangre y si necesitamos sacar algún análisis de laboratorio, nosotros tenemos que desechar la primera colección y después volver a aspirar. Y desechamos. Asimismo, para ver la permeabilidad de la vía, vamos a introducir una jeringa de 20 mililitros con suero fisiológico en nuestro catéter. Y vamos a proceder con la irrigación. Introducimos todo el contenido. Cogemos una ampolleta para paralizar las luces. Entonces comienzo a cargarla. Luego abrimos la pinza y por presión positiva insertamos la solución. Y repetimos el procedimiento. Tras comprobar la permeabilidad y limpiar las vías, vamos a proceder al cierre de la curación del catéter venoso central. Procedemos a colocar el apósito transparente, el pegadero. Procedemos a pegar el pegadero. Fijamos la piel y pasamos a retirar el. Ahora procedemos a sacar el campo estéril y la gasa. Cogemos el catéter tipo saco, metemos las luces en el saco para que esto no cuelgue. Ahora apretamos el saco, fijamos con un esparadrapo para que se sienta cómodo el paciente. Y ahora pasamos a desechar todo esto. Presión arterial.
arterial media. Para realizar la fórmula es necesario conocer la presión arterial del paciente, ya sea de forma invasiva o no invasiva. Lo que necesitamos es la presión arterial sístole, que es la sístole es la parte de la contracción cardíaca que se ve reflejado en las arterias del paciente y es la presión máxima, y la presión baja que se denomina diástole. Para realizar lo que es la presión arterial media, la fórmula es la siguiente, que es 2 veces de la presión arterial diástole. ¿Por qué se da esto? Ya que los latidos del corazón se dan en 3 tiempos, y 2 de los tiempos son diástoles, y uno de los tiempos es la presión arterial sístole. Y dado que son 3 tiempos, se divide entre 3. Entonces nuestra fórmula quedaría: presión arterial media es igual 2 veces presión arterial diástole más presión arterial sístole, todo sobre 3. Bueno, yo le voy a hacer sobre la interpretación de la presión arterial media. Aquí tenemos el monitor de la presión arterial. Ya. Esta parte de arriba, el número. Esta es la presión arterial sistólica, que se mide por milímetros de mercurio. Y esto es la presión arterial diastólica, que se mide por milímetros de mercurio, y esta parte es el número, que es el número de pulso, que se mide por minutos. Ya, les voy a decir en qué consiste la sistólica y la diastólica. La presión arterial sistólica también es como alta, y es la presión arterial cuando el corazón late y bombea la sangre a través de las arterias de tu cuerpo. Y la presión arterial diastólica también es como la baja. Es la presión arterial entre latidos cardíacos cuando el corazón no está bombeando la sangre. Ya. Les voy a mostrar los números. Mira, aquí tenemos la presión arterial normal, tiene que estar en menor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ya, la presión arterial baja es cuando está menor de 90 sobre 60 milímetros de mercurio. Y mira, la presión alta es cuando la presión alta lo consideramos cuando estás 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Bueno, a continuación daré un ejemplo de la presión arterial media. Teniendo en cuenta la fórmula para realizar la presión arterial media, que es 2 presión arterial diastólica más una presión arterial sistólica, todo eso dividido entre 3, que sería nuestro resultado de la presión arterial media. Tomaremos un ejemplo clásico de presión arterial que es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Siendo 80 milímetros de mercurio nuestra presión arterial diastólica, entonces lo multiplicamos por 2 más 120, que sería nuestra presión arterial sistólica, lo dividimos entre 3, dándonos un resultado de 93.3 milímetros de mercurio. Entonces, 93.3 sería nuestra presión arterial media en este ejemplo dado. ¿Qué es la presión arterial media? Es una condición común en la que la fuerza de la sangre en las paredes de sus arterias es demasiado alta. Las arterias son vasos sanguíneos que llevan la sangre desde su corazón para suministrar a sus tejidos con oxígeno y nutrientes. Otra definición nos dice que es aquella presión constante que con la misma resistencia periférica producirá el mismo caudal, o sea, el mismo volumen minuto cardíaco que genera la presión arterial variable, que es la presión sistólica y la diastólica. Se cree que una presión arterial media, pues es mínimo de 60 milímetros de mercurio, es suficiente para la adecuada perfusión, ¿no?, en distintos órganos, como los riñones, en caso del cerebro, ¿no?, y las arterias coronarias. La medida de la presión arterial media, por lo tanto, se convierte en un indicador de la salud, ¿no?, de estos órganos.
Algunas de las condiciones críticas en las que la presión arterial media necesita ser controlada, pues son los siguientes. En caso de realizar un seguimiento de presión arterial media en pacientes cardíacos que se encuentran en la infusión de vasodilatadores es necesario. En caso de traumatismo cráneoencefálico, los pacientes deben ser monitoreados, ¿no?, por el PAN. La condición de shock séptico también pide una vigilancia, ¿no?, que es de la presión arterial media. En esta condición, los resultados graves de infecciones en la perfusión tisular disminuyen, provocando la reducción en el suministro de oxígeno a los órganos corporales. Cualquier cambio en la presión arterial pues lleva al aumento de la hemorragia interna, ¿no?, que es por tanto necesario para controlar la presión arterial media.